Buenas tardes, ya en otra entrega habíamos platicado acerca de la teoría de la sustanciación y la teoría de la individualización. Como continuación de ese segmento, ahora vamos a tratar de establecer algunas diferencias con la teoría del caso. En la teoría de la sustanciación habíamos acordado que lo que es relevante para ella es la narración histórica de los hechos y revelar al órgano judicial las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y bajo la teoría de la individualización teníamos que agregar además el fundamento jurídico. Igualmente habíamos propuesto ya un ejemplo en relación con un incumplimiento del contrato de compraventa por falta de pago. Me voy a apoyar de la tecnología para ir visualizando un escrito inicial de demanda como los que comúnmente se presentan ante los órganos judiciales. Dentro de las prestaciones se anota la rescisión del contrato, igualmente la inmediata devolución del bien inmueble objeto de compraventa, el pago de una cantidad mensual por concepto del uso del inmueble, el pago de daños y perjuicios y el pago de gastos y costas judiciales. Y en los hechos se revela que se hace la anotación histórica de la celebración del acto jurídico, el objeto del contrato, el precio del contrato, la pena convencional, la forma de pago y el incumplimiento del comprador en relación con la celebración de ese contrato. Las pruebas bajo la teoría de la sustanciación tienen que estar relacionadas obviamente con los hechos. Por ejemplo, de la prueba confesional que puedo obtener en un pliego de posiciones o en un interrogatorio en el sistema oral. ¿Cuándo se celebró el acto jurídico? ¿Cuál es el objeto directo o el objeto indirecto del contrato? ¿Cuál es el monto del precio convenido? ¿La forma de pago? ¿La pena convencional? ¿Y en qué momento se llevó a cabo el incumplimiento del contrato? Las pruebas testimoniales que me podrían aportar dentro del procedimiento, pues casi las mismas situaciones antes anotadas: celebración de acto jurídico, quienes intervinieron, objeto del contrato, precio del contrato, forma de pago, y tal vez, si le consta a los testigos y no están aleccionados, pues seguramente me van a aportar también el elemento en relación con el incumplimiento. Podríamos decir, pues ya construimos la teoría fáctica y la teoría probatoria, nos falta la teoría jurídica, y la teoría jurídica la encontramos en el artículo 1949 del Código Civil Federal. Pues listo, ya está entonces resuelto el asunto y podemos seguramente llevar a cabo un procedimiento de forma eficaz y el juez se va a pronunciar a mi favor. Lo cierto es que la teoría del caso dista mucho de estas doctrinas o de estos métodos, como explicamos, de sustanciación o de individualización. Bajo la teoría del caso, ¿cómo se podría presentar el mismo asunto? Primeramente, muy seguro es mi hipótesis. Esta la encontramos en el artículo 1949 del Código Federal Civil. Al respecto, la ley señala: la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. Párrafo segundo. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Si recuerdo nuevamente las prestaciones de mi escrito inicial de demanda, uno era la rescisión del contrato y dos, el pago de daños y perjuicios. Y yo diría, mi norma rectora es el artículo 1949 del Código Civil. Por tanto, el juez está obligado ante el incumplimiento a declarar la rescisión del contrato y a indemnizar el pago de daños y perjuicios. Y el juez, por consecuencia, tendría que aplicar el artículo 2311 del Código Federal Civil a efecto de pronunciarse en relación con otras prestaciones que yo he reclamado. En lo particular, reza el artículo: si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieran hecho, pero el vendedor que hubiera entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella,
el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos y una indemnización también fijada por peritos por el deterioro que haya sufrido la cosa. Bajo la teoría del caso, yo tendría que aportarle al juez no un artículo que fundamente mi hipótesis, es decir, el artículo 1949, como lo haríamos en la teoría de la sustanciación o de la individualización, y entonces dejar que el juez nos dé el derecho y que presuma las consecuencias que data el artículo 2311 que ahora leímos. Bajo la teoría del caso, yo tendría que reclamar la rescisión del contrato privado de compraventa basado no en el artículo 1949 como norma rectora, sino esa es solamente la norma hipotética. Yo lo que tendría que es fundamentar mi acción o el ejercicio bajo los preceptos o los estatutos del artículo 2311. Por tanto, el artículo 2311 me va a obligar, primero, para rescindir una venta, que yo demuestre que hubo una venta. Esa venta puede ser demostrada a través del contrato privado de compraventa. Que a los sujetos se les impute la calidad de vendedor y de comprador. Igualmente, una vez rescindido el contrato, yo le tendría que decir al juez, señor juez, como la consecuencia de rescindir la obligación es la restitución, entonces tengo que ocuparme en uno de los hechos, en mi teoría fáctica, de la explicación del por qué es posible que yo pida la restitución de las prestaciones dadas. Es decir, le voy a contar la narrativa histórica, pero también le voy a decir por qué considero que se debe de restituir el bien para complementar mi teoría fáctica. De la misma forma, el comprador dice, en este caso, o el vendedor, pueden solicitar el pago de un alquiler o una renta que fijarán los peritos. Si yo en las prestaciones, bajo la teoría del caso, le pido al juez que condene a la parte contraria a que pague una indemnización por uso del bien inmueble, esto no deriva del artículo 1949 como se explicaría bajo la teoría de la sustanciación o de la individualización, sino esto deriva de las consecuencias del artículo 2311 bajo la teoría del caso. Por consiguiente, a mí me obliga a decirle al juez cómo, por qué, cuándo o en razón de qué considero en mis hechos que la parte demandada, en este caso el comprador, debe de ser condenado al pago de un alquiler o renta. Y me dice la propia ley cuál es la prueba idónea, es decir, la pericial. Ahí complemento mi teoría probatoria. Ya tengo la teoría fáctica y tengo la teoría probatoria. De la misma forma, si yo le pido al juez una indemnización por deterioro de la cosa sufrida, le tengo que contar al juez el cómo, cuándo, dónde y por qué sucedió el deterioro o a consecuencia de qué se dio ese deterioro. Y la propia ley me refiere cuál es mi prueba que debo de ofrecer, y en este caso la prueba idónea igualmente es una pericial. Por tanto, si nosotros distinguimos entre la teoría de la sustanciación y la teoría del caso, son dos métodos completamente distintos. En la teoría del caso no solamente importa la narrativa histórica de los hechos o que se revelen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la situación, sino que debo de dar una precisión en los hechos por cada prestación que yo peticiono, para que yo no le deje al órgano judicial la facultad de adivinar cuáles son las consecuencias jurídicas que aplican y en todo caso tampoco dejarle al juez la discreción de aplicar una cierta jurisprudencia, su experiencia jurídica o en su caso las consecuencias de una norma dada. Bajo la teoría del caso, yo tendría que estar construyendo unos hechos específicos con unas pruebas determinadas, concatenadas con la norma jurídica a efecto de yo construir esta teoría del caso y no solamente quedarme en una exposición de hechos o en una insinuación de un fundamento de derecho. En la teoría del caso yo debo de tener precisión. Por cada prestación yo tengo que narrar cuáles son los hechos que fundamentan esa prestación, pero además cuáles son las pruebas que van a fundamentar esos hechos y cuál es la norma que va a sostener a ese hecho.
De esta forma, entonces en la audiencia preliminar yo no tendría complicaciones para poder fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos o poder delimitar dentro de mi demanda cuáles son los hechos controvertidos litigiosos, cuáles son los hechos no controvertidos, cuáles son los hechos históricos o cuáles son los hechos de derecho. Y entonces puedo construir un mejor método. Igualmente, como litigante, yo no tendría el problema de estar configurando pruebas o estar creando pruebas o estar induciendo los testimonios hacia un cierto sentido. Lo que interesaría bajo la teoría del caso es que esas pruebas sean veraces y que en efecto corroboren los hechos que yo le estoy diciendo al juez que van a demostrar mi posición jurídica. Es decir, en la teoría del caso yo tengo que englobar todos los elementos que los construyen y no solamente contar un hecho aislado, como lo hace la teoría de la sustanciación, o revelarle una norma jurídica al juez. Bajo la teoría del caso, entonces yo voy a sostener una posición frente al órgano judicial, ¿verdad? No solamente de hechos, sino que esos hechos van a estar sostenidos en determinadas pruebas y esas pruebas van a corroborar mi fundamentación jurídica o mi teoría jurídica. Luego entonces sí podré convencer al juez y no tendré que esperar del juez que sustituya, ¿verdad?, el defecto normativo o la invocación del precepto legal que en realidad se tendría que aplicar al caso concreto. Espero que estos pequeños tips les sirvan y sigo a sus órdenes, y en próximo les mandaré algunos otros comentarios acerca de las audiencias preliminares, la etapa postulatoria e igualmente algunos tips sobre la audiencia de juicio en tratándose de la materia civil y mercantil de los juicios orales. Gracias.